Respecto a los sistemas de almacenamiento, el más común, ¿cierto? El que nosotros podemos ver con mayor manifestación es la batería, ¿ya? La batería es un dispositivo que almacena energía en una manifestación de energía química, ¿ya? Es decir, entra energía eléctrica, se almacena como energía química y sale energía eléctrica. En cada uno de sus procesos, aquí existen dos procesos de transformación energética, es decir, de energía eléctrica a energía química y de energía química a energía eléctrica. En ambos procesos existe una eficiencia, ¿cierto? Un rendimiento respecto a ese proceso, ¿ya? Por lo tanto, siempre existe una pérdida energética asociada. Como decíamos, batería es un dispositivo que es capaz de almacenar energía eléctrica en forma química a través de sus electrodos, ¿cierto? El ánodo y el cátodo. El proceso de la batería se basa en la reducción y oxidación, donde un electrodo es el que gana electrones y el otro pierde. El proceso es totalmente reversible. Por otro lado, el proceso entre el intercambio de electrones se realiza mediante la electrólisis. Es un concepto que nos vamos a dar cuenta que está presente permanentemente en este tipo de almacenamiento energético. Los elementos básicos de una batería son tres principalmente, ¿cierto? Está el ánodo, el cátodo, donde entendamos que están sumergidos, ¿cierto?, en un fluido, que en este caso es un electrolito. Pueden ser fluidos o pueden ser sólidos inclusive. Hay diferentes tipos de tecnología asociada. Y hay una celda cargada positivamente, que es el cátodo, y otra cargada negativamente, que es el ánodo. Las baterías básicamente tienen dos grandes procesos. El primer proceso es la descarga, es decir, entregar energía eléctrica desde la energía química hacia la energía eléctrica. Y el otro proceso es la carga, es decir, tomar la energía eléctrica y almacenarla como energía química. En el proceso de descarga, el ánodo libera electrones pasando por las celdas y llegando hacia el cátodo, es decir, el borne positivo. Durante el proceso se formará una reacción química que hará que las celdas pierdan electrones. Por otro lado, existe el proceso de carga. Para este proceso, el cátodo libera electrones pasando por las celdas y llegando hacia el ánodo. Durante el proceso se formará una reacción química que hará que las celdas ganen electrones. Algunos conceptos relevantes relativos a las baterías es, en primer lugar, por ejemplo, el ciclo profundo. Son baterías que pueden entregar una menor cantidad de energía en un lapso mayor de tiempo. Luego, el concepto de ciclo corto. Son baterías que pueden entregar una mayor cantidad de energía en un lapso menor de tiempo. Por otro lado, las baterías con mantenimiento son las que se deben rellenar con electrolito, ¿cierto?, manualmente, ya que se va gastando con el proceso de carga y descarga. Es decir, son ese típico baterías que tiene unos vasos y una rosca, donde uno abre esa rosca y tiene que rellenar con algún tipo de electrolito o algún tipo de agua, ¿cierto?, aplicada que se necesite en estos casos. Luego, las baterías sin mantenimiento son las que se conocen como BRLA y no necesitan rellenar electrolitos, sino que tienen alguna especie de gel o algún tipo de sólido, ¿cierto?, algún elemento especial que hace que no se deterioren en el tiempo. Las baterías BRLA AGM son baterías cuyas celdas de fibra de vidrio absorben como una esponja el electrolito, evitando así que se pueda desgastar. Las baterías BRLA Gel, lo mismo que la AGM, solo que las celdas se componen de una gelatina que atrapa el electrolito, evitando que se desgaste. El concepto de ciclo significa que, por ejemplo, un ciclo es la carga de la batería, ¿ya? 800 ciclos son 800 veces en que la batería puede ser cargada, por ejemplo. Ampere hora es la capacidad de carga que entrega la batería, entendiéndose como la cantidad de amperes que entrega por hora. Tensión, por norma de seguridad, es hasta 24 volts y la estándar es 12. Para tensiones bajas, es decir, para corrientes bajas, es la que más se utiliza entre 24 a 12 volts. Ahora veamos, por ejemplo, este sistema de batería, este banco de baterías que tiene el siguiente vehículo. Este vehículo, en primer lugar, tiene el banco de batería en la superficie, ¿cierto?, en el piso. Esto básicamente por un tema de estabilidad dinámica en la conducción del sistema completo. Recordemos que un banco de batería tiene un peso bastante considerable, aunque sea de litio, sigue estando en un peso quizás sobre los 150 a 300 kilos, ¿ya? Eso y es relativo, obviamente, una analogía con el tanque de combustible cuando está lleno de combustible, ¿cierto? Tiene una relación muy semejante. Ahora bien, ¿cómo nosotros calculamos el voltaje de este sistema? Rápidamente. Este sistema está compuesto de 1, 2, 3, 4, 8 módulos, ¿ya? 8 módulos.
y cada módulo tiene en su interior diferentes baterías en un formato mucho más reducido. Por ejemplo, imaginemos que este es el primer módulo, es decir, el módulo 1, ¿ya? El módulo 1 está compuesto por 10 baterías pequeñas, ¿ya? Cada una de estas baterías tiene una tensión de 3,6 volts, ¿ya? Como son 10 y están unidas en serie, es decir, el positivo con el negativo de la siguiente, ¿cierto? El negativo con el negativo con el positivo, y así sucesivamente. Vamos a tener, la primera batería va a ser el borne del módulo completo, y el borne negativo, ¿cierto? Va a tener el de la última batería, va a ser el borne negativo del módulo completo. Entonces, como cada una de las baterías tiene una tensión de 3,6 volts y son 10 baterías, por lo tanto la tensión del módulo completo es de 36 volts, ¿ya? DC. Por otro lado, como son 8 módulos, ¿cierto? Son 8 módulos los que componen el vehículo completo. Vamos a tener una tensión total de 36 volts, ¿cierto? DC por 8, ¿cierto? Y eso da un total de 288 volts DC. Por lo tanto, la tensión total del sistema es una tensión de 288 volts en corriente continua. Generalmente se trata de no realizar configuraciones en paralelo. Siempre se privilegia lograr, ¿cierto?, una configuración en serie, ¿ya? Por muchos aspectos técnicos que son mucho más simples de resolver. Ahora bien, un inconveniente de la configuración en serie es que la corriente total del sistema pasa por cada una de las baterías, ¿ya? Por lo tanto, ahí es donde muchas veces también se aplican sistemas en paralelo, pero se tratan de minimizar al máximo, ¿ya? Es decir, la corriente total que va a pasar, imaginemos si el auto está consumiendo 100 amperes, ¿ya?, de corriente, va a pasar por cada una de las baterías 100 amperes de corriente, ¿ya? Caso contrario, si estuviese en paralelo, pasarían 50 por una rama y 50 por la otra. Aquí podemos ver una tabla comparativa de diferentes tecnologías de baterías. Por ejemplo, plomo ácido, litio, zinc, aire, ¿ya? Algunos de sus aspectos principales es la energía específica. Es decir, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuánta energía yo puedo almacenar por una unidad de kilogramo, ¿ya?, de peso, de masa, ¿ya? Por ejemplo, el plomo ácido tiene una energía específica de 42. Es decir, yo puedo portar 42 watt-hora de energía. Recuerden que watt-hora es la unidad de energía que vamos a utilizar, o kilowatt-hora, pero en este caso vamos a hablar de watt-hora. Es 42, es decir, por cada kilo de batería de plomo yo puedo portar 42 watt-hora de energía. Por ejemplo, en un formato de batería de litio tenemos 265 watt-hora, que es lo mismo que 0.265 kilowatt-hora por unidad de kilo, ¿ya?, de kilogramo. Por ejemplo, el zinc aire tenemos 1370 watt-hora, es decir, 1.37 kilowatt-hora por cada kilogramo. Es decir, una gran cantidad de energía por unidad de masa, ¿ya? Por otro lado, tenemos el precio de la energía. Obviamente acá hay una correlación entre el precio del watt-hora de las diferentes tecnologías. Por otro lado, los ciclos máximos de carga, es decir, por ejemplo, el litio tiene del orden de 1200 ciclos de carga y descarga, es decir, 1200 veces yo la puedo cargar. Es decir, si yo la cargo, por ejemplo, todos los días, quizás me pueda llegar a durar 4 años esta batería, ¿ya? Son valores bien referenciales generales, ¿ya? Hay que tener muy presente eso. El nivel de eficiencia, ¿ya? Por ejemplo, la plomo ácido entre 50 y 95%, ¿ya? Puede llegar a ser bastante ineficiente, mientras que a lo mejor esta tecnología LiFePO4 tiene 92% de eficiencia. Por otro lado, algunas ventajas: el plomo, el bajo costo. Por ejemplo, el litio tiene una ventaja que es una excelente densidad, la tecnología LiFePO4 tenemos una mayor seguridad, etc. Allá tenemos otra desventaja, que por ejemplo el plomo ácido, el gran mal de la batería de plomo ácido es que se puede cargar muy lentamente, no se puede cargar muy rápido, no admite una cantidad de inyección de energía muy acelerada, mientras que otro tipo de tecnología como el litio puede ser cargada rápidamente, pero tiene un alto coste. Por lo tanto, ahí uno tiene que balancear según el proyecto. Por ejemplo, si un proyecto de electromovilidad nos interesa la densidad energética, la energía específica, porque queremos llevar poco peso, por ejemplo, o queremos cargar el vehículo rápidamente. Pero si es un proyecto, pues imaginemos, de solar fotovoltaico, no nos interesa a lo mejor que sea muy liviana las baterías, con una batería de plomo ácido basta. Y como la inyección de corriente tampoco es tan fuerte respecto a una instalación fotovoltaica,
Con plomo ácido quizás andaríamos bastante bien, ¿ya? Por lo tanto depende mucho del proyecto. O si queremos una tecnología que sea más verde que otra, más amigable con el medio ambiente, también son factores muy relevantes.